Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, Hoy vamos a tratar de determinar la garantía del estado de inocencia o principio constitucional de estado de inocencia que habíamos comenzado. Eh, Recuerden que el estado de inocencia o garantía o principio de estado de inocencia, eh, de este principio habíamos en la doctrina enuncia dos reglas expresas que tienen eficacia o que se aplican a todo el proceso penal. Una es la regla que hace a la medituación o al juicio mismo, a algunos estados de convicción que ya vimos, eh, relacionados con el estado de inocencia, fundamentalmente el estado de certeza positiva para condenar o más allá de toda duda razonable. Es un estado de convicción que es el que se necesita para destruir el estado de inocencia. Habíamos visto, aparte de estado de certeza, los estados de probabilidad positiva y negativa, el estado de duda y los estados de sospechas. Y todos estos estados de convicción como presupuesto de distintas medidas que se previstas en el Código Procesal Penal, ya sea la etapa preparatoria, como la etapa preliminar, como la etapa de debate. Bien, asimismo, como regla de juicio que sufre directamente el estado de inocencia, está el deber o la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, porque al imputado le asiste el estado constitucional de inocencia, y el deber de probar, es decir, de arrimar todas las pruebas de cargo por parte del Ministerio Público Fiscal, si quiere o si puede, es un deber en realidad, pero es un deber, recuerden, de objetividad, no es un deber de perseguir a ultranza al imputado, sino un deber de objetividad que habíamos explicado en su diferencia con la imparcialidad. Es decir, el deber de formular acusación y de probar esa acusación. Ahora vamos a ver la segunda regla que impone el estado de inocencia, que es la regla de tratamiento del imputado. Es decir, cómo debe tratarse el imputado. Debe ser tratado como si fuera inocente, que impone una regla de trato acorde en primer lugar, como estamos en estado constitucional de derecho, un estado constitucional, lo fundamental es que se lo trate conforme a la dignidad, ¿no? A la dignidad humana, tal como se impone, estés o no estés procesado. Este principio se trata de cuidar aún más cuando una persona está imputada en un proceso penal. Y como ya explicamos, todos los fundamentos históricos y políticos que surgen como fundamentos históricos y políticos que surgen de la experiencia histórica nos demuestran que hubo constante y sistemáticamente abuso por parte del poder y violaciones flagrantes de los derechos del imputado de un delito penal. Entonces, hoy que vamos a tratar el tema de las medidas de coerción procesal. Es decir, ¿qué son las medidas de coerción procesal? La medida de coerción procesal no es más que una medida de coerción estatal. Ustedes saben que el Estado tiene la posibilidad de usar la fuerza pública siempre que esté conforme a los dictados constitucionales y a la ley, ¿no es cierto? Y para hacer cumplir determinados fines. Tenemos uso de la fuerza pública que restringen derechos y afectan derechos de las personas. Estos son coerciones, ¿no? Lo característico de la coerción estatal, entonces, el uso de la fuerza pública que restringe o afecta derechos de las personas. Ahora bien,
tenemos una coerción estatal que surge directamente, se llama el derecho sustantivo, del derecho de fondo. Por ejemplo, la pena es una coerción estatal. Si a mí me ponen una pena de prisión, es una coerción estatal, uso de fuerza pública autorizada por la Constitución y las leyes, y que me afectan el derecho a la libertad física, fundamentalmente. Aunque afecta, ya sabemos que la prisión afectan otros derechos aparte de la libertad física. Ya sabemos por penal 1 los efectos deleterios que tiene la prisionización. Lo mismo ocurre con el derecho civil de fondo. El derecho civil de fondo, si no se acata una sentencia judicial después de un juicio de conocimiento, se puede ejecutar, ¿no? Y se va a ejecutar por la fuerza, si no se cumple voluntariamente. Estas son coerciones estatales de fondo. Ahora bien, tenemos también las coerciones estatales de forma, o las que surgen de los proceso civil o proceso comercial, o proceso penal, por ejemplo. En el proceso penal, estas coerciones estatales tienen por finalidad hacer efectiva la aplicación de la ley penal de fondo, es decir, que se pueda, para que se pueda aplicar el Código Penal o las legislaciones penales especiales, en el proceso penal es necesario que se desarrolle, se garantice el desarrollo del proceso, porque no existe en el proceso penal, vuelvo a repetir, el proceso penal, recuerden que lo vimos, el proceso penal por ausencia, ¿no? Es necesario que sí o sí, atento a la exigencia de que, o la prohibición del proceso contumacial o por ausencia, que sí se permite en civil, en penal es imposible. Por lo tanto, hay que garantizar la comparecencia del imputado en primer lugar. En segundo lugar, a veces hay que garantizar también la aplicación de la aplicación de una eventual sentencia condenatoria en determinados casos graves. Y por último, hay que garantizar también la averiguación de la verdad. Esto es que en caso de que existan algún peligro de entorpecimiento para investigarlo. Bueno, en estos tres supuestos se consideran que se puede aplicar medidas de coerción personal y reales. Medidas de coerciones procesales. Vamos a distinguir entonces medidas de coerción de fondo, que es la que ya vimos, que es la pena en el derecho penal, en la legislación penal, o la ejecución forzada en el Código Civil, y las medidas de coerción estatal, pero eminentemente procesales. Ahora, ¿en qué se distinguen entonces las medidas de coerción estatal de fondo y las medidas de coerción estatal procesales? La única diferencia que existen, porque en ambos casos hay uso de fuerza pública, en ambos casos se afectan derechos fundamentales u otros derechos. Por lo tanto, la diferencia entre una coerción de fondo y una coerción de forma o una coerción procesal, la única diferencia, desde el punto de vista material no existe diferencia alguna. La diferencia es, debemos buscarla en la finalidad. La finalidad, que es la que va a presidir la medida, va a ser el faro para adoptar una medida de coerción dentro del proceso penal. La finalidad es entonces garantizar la aplicación de la ley de fondo, la averiguación de la verdad, ¿no es cierto?, y el desarrollo del proceso. Esta finalidad, si se quiere, cautelar o preventiva, o es lo que va a garantizar las medidas de coerción procesal. Ahora bien, todas estas medidas de coerción procesal están sujetos a límites, ¿no? Existe una teoría general de las medidas de coerción. Ese es un conjunto sistemático, ordenado, de conocimientos no contradictorios, derivados de la Constitución y de las leyes, que tratan de proyectarle a los jueces distintas soluciones en cuanto al diseño
y a los límites de las medidas de coerción en el proceso, en un proceso. Cuando hablamos de medidas de coerción, vamos a tratar las medidas de coerción aplicables al imputado en el proceso penal exclusivamente. ¿Cuáles son estos? Esta teoría general de las medidas de coerción desarrollan determinados principios a los que deben sujetarse las medidas de coerción procesal. Es decir, son varios principios que se infieren directamente de los pactos internacionales de derechos humanos a nivel nacional, que son constitución, llamado por algunos, la mayoría de los constitucionalistas lo llaman bloque de constitucionalidad para identificar los principios constitucionales que han sido incorporados en el año 1994 con la reforma de la Constitución Nacional en ese año. Tenemos que tener en cuenta los pactos internacionales universales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los regionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana, en fin, y otros principios que hacen a otros instrumentos internacionales, declaraciones internacionales, jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los informes de la Comisión Interamericana, que fijan varios estándares respecto de las medidas de coerción procesal del imputado. Fundamentalmente lo que hacen a la libertad física o coactiva, que es la medida de coerción máxima, máxima en el sentido que es la más violenta porque la que más derechos afecta, que es la prisión preventiva, ¿no? Que lo vamos a ver en último término. En primer lugar vamos a ver entonces las medidas los principios constitucionales y legales que rigen conforme a la teoría general de las medidas de coerción procesal y que fueron son establecidas por la doctrina y la jurisprudencia y conforme todo este corpus normativo que les acabo de nombrar, amén de la jurisprudencia. Vamos a comenzar con un principio. Vamos a dar la noción, ya la dimos, ¿no? Antes, dentro de las medidas de coerción procesal, debemos hacer otra distinción también. Podemos distinguir según los derechos que afecten. Podemos distinguir las medidas de coerción procesal personales, son aquellas que afectan los derechos fundamentales del imputado, ¿no? Aquí tenemos medidas que afectan la libertad físico-ambulatoria, como la prisión preventiva, el arresto, la detención. Tenemos aquellas medidas de coerción procesal que afectan el derecho a la intimidad, derecho que afectan la privacidad, que afectan la integridad física, que afectan, es decir, varios derechos fundamentales. Esas son las medidas de coerción procesal penal personales, llamémosle, ¿no? Porque afectan derechos fundamentales, derechos constitucionales fundamentales, que ahora lo vamos a ver. Y las otras son las medidas de coerción procesal penal que podemos llamar reales, porque afectan fundamentalmente la libertad de disponer del patrimonio de las cosas o del patrimonio de las personas, del patrimonio del imputado, que puede ser desde todas las medidas cautelares, embargo, inhibición de bienes, o medidas exclusivamente el proceso penal, como puede ser un secuestro, ¿no? De todas formas, ambas medidas de coerción, tanto las personales como reales, deben estar sujetos a todos estos principios generales que vamos a ver seguidamente. Vamos a enumerar los principios, ¿sí? En el cuadro 3, en el cuadro tercero que yo les adelanté en nuestro grupo de Facebook de la cátedra, le adelanté los principios generales a que debe estar sujeto todas las medidas de coerción. Así les señalé la legalidad, primer principio; segundo, la jurisdiccionalidad; tercero, la necesidad; cuarto, excepcionalidad; quinto, proporcionalidad; sexto, provisionalidad; séptimo, principio de interpretación restrictiva;
octavo, principio de contradicción, y noveno, principio de revisión, como principios liminares y básicos que debe respetar una medida de coerción, ¿no? Tanto en su origen, su desarrollo como extinción. Es decir, esto lo exige, entonces, vuelvo a repetir, la regla de tratamiento del imputado, que es derivado directamente del estado de inocencia. Vamos a comenzar con el principio de legalidad. ¿Qué es este principio de legalidad? El denunciado como nula coactio sin el eje, es decir, no hay coacción sin ley. ¿Qué significa esto? Que todas las medidas de coerción que se le apliquen en el proceso penal al imputado deben estar previstas por ley. Principio de legalidad, bien, recuerden el principio de legalidad, ley escrita, cierta, previa, recuerden todos los principios que vimos de legalidad en Penal 1, recuerden todas las prohibiciones que surgen y las limitaciones que surgen del principio de ley escrita, ley previa, ley cierta, bueno, deben aplicarlo aquí. Fundamentalmente, cuando en lo que hace a la libertad personal. Nuestro código procesal penal de la provincia del Chubut, es igual que nuestra constitución en Chubut, es muy claro en este principio de legalidad, y referido exclusivamente a las medidas de coerción, ¿no? Tanto las que se refieren a la protección, a aquellas medidas de coerción que pueden afectar la intimidad, como las comunicaciones, que pueden afectar la integridad o la dignidad de las personas, o que pueden afectar la libertad física o ambulatoria, es muy estricta nuestra Constitución como el Código, ¿no? En cuanto a este principio que estamos juzgando, ¿no? Debe estar, los parámetros centrales los fija la Constitución y lo fija el Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal de Chubut, ustedes saben que es el primero que establece en el país el sistema ya desde el año 1990, desde el año 2006, tenemos el sistema de juicio adversarial, el sistema acusatorio adversarial en la provincia de Chubut. Expresamente tiene una parte, estos primeros 36 artículos son de todo de garantía y principios fundamentales que rigen el proceso penal chubutense, y que son las máximas inderogables, ¿no? Normas superiores inderogables de aplicación directa, y que sirven como criterio de interpretación de cualquier duda que pueda haber o de validez de los actos jurídicos, ¿no? Y sobre todo para decidirse en caso de duda o colisión entre los derechos del imputado y los derechos de las víctimas, que después lo vamos a ver en otro módulo. Hablábamos aquí entonces del principio de legalidad. Dice nuestro código, en el artículo 13, ustedes lo que tienen que tener en cuenta, artículo 13 y 20, principios generales de las medidas de coerción. Dice nuestro artículo 13, en los procedimientos se respetará el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado y de cualquier otra persona, especial libertad de conciencia, domicilio, correspondencia, papeles privados y comunicaciones de toda índole. Solo con autorización del juez competente solo con autorización del juez competente y bajo las reglas de este código pueden afectarse estos derechos. El artículo 52, y remite el artículo 52 y 53 de nuestra Constitución provincial, que es muy claro que únicamente en los casos previstos expresamente por ley pueden afectarse las comunicaciones, el domicilio, se puede realizar un allanamiento. Lo mismo está establecido para la restricción de la libertad personal. El artículo 13, entonces, es básico en nuestro Código Procesal Penal, respecto de las intimidad y privacidad. Respecto de la libertad personal es el artículo 20, ¿no? Dice, nadie puede ser privado
de su libertad sin orden escrita y fundada del juez competente. ¿Fundado en qué? Fundado en la ley, ¿no? En los casos absolutamente indispensables que así sea, para averiguar la verdad. Es decir, el principio de legalidad es básico, porque tiene que estar expresamente previsto. ¿Qué dice en el libro quinto, ya regulando nuestro código, el Código Procesal Penal? Entonces, artículos 13 y 20 en la parte general, y ya en la parte de las garantías. Ya respecto al libro quinto, donde trata especialmente las medidas de coerción, establece como principio general para todas las medidas de coerción, dice: las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza en el marco de las previsiones constitucionales, es decir, únicas medidas de coerción que este código autoriza en el marco de las previsiones constitucionales, son expresas, no pueden aplicarse a ninguna analogía, son expresas. Es decir, como si fueran, usted aplica la rajatabla acá al principio de legalidad y todas las derivaciones, todas las prohibiciones que nosotros vimos en la dogmática penal, ¿no? Es decir, prohibición estricta, prohibición de analogía, salvo que sea a favor del imputado, prohibición de analogía, toda medida que afecte los derechos constitucionales del imputado son de interpretación restrictiva, lo vamos a ver como un principio autónomo, si ustedes quieren. Bien, el 213 también nos dice cuáles son las finalidades. El 213 establece como principios generales dentro de la legalidad, dice que la ley puede disponer que se afecten la libertad personal y demás derechos y garantías cuando fuera absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley. Es decir, aquí estas son las finalidades y los alcances de la medida de coerción. Artículos 212 y 213 son los básicos de nuestro Código Procesal Penal, que regulan los artículos 52, 53 y 48 y 49 del que ya vimos de la Constitución Provincial, ¿no? Que se refieren a las prohibiciones de toda aplicación de violencia física o moral a ejercer sobre el imputado, o que se refiere, es decir, al trato debido que debe ser al imputado y a quien no es imputado también, y todas aquellas límites que establece el artículo 52 y 53 respecto a la intimidad, de la privacidad, todos aquellos límites que establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos respecto de la intimidad, respecto de la libertad personal, el artículo 7, también la Convención Americana de los Derechos Humanos. Vimos ya cuáles eran los efectos fundamentales, los límites esenciales que establecen la Convención Americana de los Derechos Humanos respecto de las medidas de las medidas de coerción. Fíjense que yo, por eso, no les voy a repetir todos y cada uno, el cuadrito que yo les di hace referencia únicamente a nuestro código, pero recuerden que habíamos hecho referencia a todos y cada uno de los todos y cada uno de los artículos que trae respecto a los límites de la medida de coerción procesal, respecto de cualquier derecho, ¿no? Las medidas de coerción procesal afectan todos los derechos fundamentales. Por ejemplo, un examen de sangre, un ADN, un coso puede afectar la integridad física. El allanamiento en el domicilio, una interceptación del teléfono, una comunicación, la prisión preventiva o la detención, la libertad personal, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué
cada vez que se afecta ese derecho, tenemos que ir a ver cómo está regulado ese derecho, las limitaciones que ya vimos que tienen en derecho constitucional y en derecho penal 1 fundamentalmente, lo hemos visto. Y por supuesto en cada tipo penal de penal 2 también lo hemos visto, los límites estrictos en la aplicación de cualquier medida que pueda afectar estos derechos. Entonces recuerden, a ver, principio de legalidad, nula coacto sine lege, ya para terminar con este principio, tiene el artículo 7.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el 9.1 y 4 del Pacto Internacional de los Derechos Políticos, de los derechos civiles y políticos, el artículo 49 de nuestra Constitución Provincial respecto de la restricción de libertad personal, que después lo vamos a ver bien en la prisión preventiva, y los 212 y 213 de nuestro código que le acabo de mencionar, amén del 13 y 20, ¿no? Que lo tienen en el cuadrito bien detallado. Es decir, ley escrita, previa y cierta. Esto es nula coactio sine lege. Segundo principio, el principio de jurisdiccionalidad. ¿Qué es esto, principio de jurisdiccionalidad? Es el juez, el único competente constitucionalmente para privarme de algún derecho constitucional en forma definitiva o provisoria es el Poder Judicial. En último, y siempre tiene que haber un recurso. Recuerden, esto ya lo venimos enseñando y ustedes aprendiendo de derecho constitucional. Hicimos hincapié en las garantías constitucionales en Penal 1 y fundamentalmente cuando ahora en procesal penal. Tiene que quedarle muy claro que es el Poder Judicial el Poder Judicial en forma exclusiva y excluyente tiene la función jurisdiccional. La función jurisdiccional en materia penal incluye fundamentalmente cualquier tipo de afectación definitiva o provisoria de derechos. Siempre tiene que haber un recurso ante un juez. Y si no existe en forma expresa, no interesa, son directamente operativos los derechos fundamentales. Por lo tanto, no es necesario que esté prevista ningún procedimiento, ¿no? Pueden presentarte ante un juez, ante cualquier juez, hasta un juez de paz, y en caso de que exista una afectación de un derecho en forma inminente y grave por parte de una autoridad estatal, y debe inmediatamente hacerlo cesar. Habeas corpus, amparo, lo que ustedes quieran, exista o no exista regulación. Bien, ese es el principio de jurisdiccionalidad. El que tenemos al artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también el 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto a que son únicamente los jueces los que pueden disponer, las autoridades competentes, nuestro 18 de la Constitución Nacional dice orden escrita de autoridad competente. ¿A qué se refiere esto? Sin duda alguna el Poder Judicial, como dice Mayer, porque del artículo 5, 108 y 123 de la Constitución Nacional surge claramente de que el único competente, inclusive de nuestra regulación de juicio por jurado, de la Constitución del 53, toda la regulación del estado de sitio, decir que el Poder Ejecutivo en el estado de sitio no puede juzgar ni aplicar por sí pena, no puede conocer de causas pendientes, en fin, todo lo que estudiamos en derecho constitucional. Acá en el proceso penal, cuando estamos hablando de que todas las medidas de coerción deben ser adoptadas sí o sí por un juez competente, cuando estamos hablando de esto puede ser que en circunstancias excepcionales existen autoridades que no son jurisdiccionales y que sí pueden adoptar una medida de coerción. Por ejemplo, en los casos de arresto, en los casos por ejemplo, en los primeros momentos de investigación, cuando no pueda distinguirse entre quiénes son imputados y quiénes son testigos, llega la policía, como llega inclusive el Ministerio Público Fiscal,
o en aquellos que todavía tienen un sistema mixto que van quedando muy poco, que puede llegar el juez de instrucción en aquellos casos excepcionales. Si está el juez no hay problema porque va a haber el principio de jurisdiccionalidad. Pero en caso de que estén únicamente los policías, como sucede en la inmensa mayoría de los casos, y en los casos excepcionales que estén los fiscales, pueden adoptar medidas de coerción. Esas medidas de coerción, por ejemplo, si llegan y no pueden distinguirse entre quiénes son los imputados y quiénes son testigos, pueden disponer inmediatamente que todas las personas no se muevan de ahí, las que están ahí, que no se comuniquen entre ellas, e inclusive disponer que la incomunicación entre ellas, y inclusive pueden arrestarlas, ¿sí?, en caso de ser necesarios, ¿sí?, hasta un máximo de 12 horas, según el Código Procesal Penal de la provincia de Chubut. Esa es una medida de coerción que puede tomarlos hasta 12 horas, si no tiene que tener inmediatamente ser puesta a disposición de un juez. También en los casos de aprehensión. La aprehensión se llama casos de aprehensión en nuestro Código Procesal Penal. Son los casos de que la policía, los particulares e inclusive el fiscal pueden disponer los casos de aprehensión de los imputados cuando exista flagrancia, o los casos de cuasi flagrancia, o en aquellos casos donde un imputado se fugó, o casos de imputados rebeldes. En todos estos casos se permite, bajo la condición de que inmediatamente se ponga de producir esta aprehensión o privación de libertad, inmediatamente se lo ponga a resguardo a disposición del juez, ¿no? Pero no solamente esta medida cuando hablamos de medidas de coerción, recuerden que estamos en las medidas de coerción que restringen la libertad física, las medidas de coerción procesal personales, sino también hay otras medidas de coerción que pueden afectar las reales, por ejemplo, el secuestro de las cosas, la preservación de las pruebas. Eso afecta sí o sí los derechos. Y puede adoptarlos sin intervención jurisdiccional, pero después se hace un control, es decir, antes o después siempre existe este principio de jurisdiccionalidad. Bien, ¿en qué casos más? Recuerden, otras medidas de coerción fundamentalmente que pueden tomar otras personas y que hacen a la afectación de la libertad personal, lo vamos a ver al final. Vamos a pasar al tercer principio, el principio de excepcionalidad. ¿Qué es esto? Excepcionalidad. Excepcionalidad significa, como obviamente la regla es la libertad durante el proceso penal. ¿Por qué? Porque como es la libertad física por lo que impone el estado de inocencia. Porque si yo estoy privando de libertad a una persona sin que tenga una sentencia condenatoria firme más y fundada en el estado de convicción más allá de toda duda razonable y fundada en pruebas legítimas que lo acrediten indudablemente a la culpabilidad, como dice nuestro código, lo exige el mandato constitucional para destruir ese estado de inocencia, durante todo el proceso obviamente voy a ser inocente. Por lo tanto, si yo me privan a mí de libertad antes del proceso, entonces me están aplicando una pena anticipada, la pena de prisión anticipada. Por eso se discute la prisión preventiva, ¿no? Es decir, si es constitucional, no es constitucional, lo vamos a ver después, cuáles son los argumentos. Les adelanto que Zaffaroni y Ferraioli son los autores que voy a citar como directamente fulminan la prisión preventiva y dicen que es directamente inconstitucional. Hay otros autores, vamos a ver después, como Binder y Mayer, que dicen que la prisión preventiva no son inconstitucional, pero lo someten son tan rigurosos Mayer tanto como Binder en las exigencias que prácticamente no tiene nada que ver con la jurisprudencia en virtud de cual hoy están presos la mayoría de los inocentes, ¿no? Ya
Ustedes saben que el 60% de los presos en Argentina son inocentes porque no tienen sentencia condenatoria firme. Entonces, nuestro código, como le decía, exige excepcionalidad, porque son, ya como les nombré en el 213. En el 213 dice, solo pueden ser restringidos todos los derechos. ¿Sí? Ustedes saben que, vuelvo a repetir, todas las medidas de coerción afectan los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los pactos internacionales. No solamente la libertad, sino todos los otros derechos fundamentales. Bueno, solo pueden ser restringidos cuando fuera absolutamente indispensable para asegurar la finalidad de aplicación de la ley, averiguar la verdad o desarrollo del proceso. Pero esto es decir, la indispensabilidad, esto es el motivo central. Debe ser absolutamente, ya como lo tienen dicho ya varios fallos de la Corte Interamericana y los mismos informes de la Comisión, los vamos a ver después cuando veamos la regulación expresa de la prisión preventiva, esto de la indispensabilidad, es decir, perdón, la excepcionalidad. El otro principio que quiero destacarle es, bueno, el principio de la excepcionalidad, ya el 9.3 del Pacto Internacional lo expresa claramente, lo expresa muy claramente, por eso, igual que la Constitución de la República, de la provincia de Chubut, el artículo 49 expresa muy claramente cuál es la excepcionalidad. Dice, la privación de la libertad tiene carácter excepcional. Nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de juez competente siempre que exista elemento de convicción y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. Fíjense que este es uno de los pocos casos donde... Perdón, uno de los pocos casos donde la ley utiliza el término absoluto, es decir, un derecho absoluto. Ella dice, cuando sea absolutamente indispensable. Absolutamente indispensable, está hablando acá de la excepcionalidad, tal como lo fija nuestra Constitución provincial en el artículo 49, para la libertad personal. Nuestro Código Procesal es aún más claro todavía, no solamente para la libertad personal, exige que se dé este requisito de la excepcionalidad, que después vamos a ver lo que es, tiene su correlato en la necesidad, ¿no? Lo aplica no únicamente a la libertad, sino también el artículo 213 lo fija para todas las medidas de coerción. ¿tá? Dice, las únicas medidas de coerción, vuelvo a repetir, posibles en contra del imputado son las que el Código autoriza en el marco de las previsiones constitucionales. Tendrán carácter de excepcionales. Todas las medidas de coerción tienen carácter de excepcionales. Y solo pueden ser restringidos todas las medidas de coerción, para todas las medidas, no para la libertad, cuando fuera absolutamente indispensable para asegurar la violación de la verdad, el desarrollo, el procedimiento y la aplicación de la ley. Esto es, yo lo considero al menos fundamental y a este principio de excepcionalidad, porque estamos acostumbrados que en un proceso penal se pueden afectar cualquier derecho en forma vaga, ¿no? Y se afectan de hecho, y que pongamos hincapié en la prisión preventiva o en las libertades personales, pero no en las otras medidas de coerción. Es decir, todas las medidas de coerción tienen que estar sujetas a este principio de excepcionalidad, no únicamente a la libertad personal. En esto insiste entonces la teoría general de las medidas de coerción procesal. Bien, sigamos con los principios. Entonces, vimos legalidad, vimos jurisdiccionalidad,
vimos excepcionalidad, ahora vamos a ver la proporcionalidad. Artículo 7.3 de la Convención Americana y 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué es esto de proporcionalidad? ¿Por qué las medidas de coerción las medidas de coerción procesal deben ser proporcionales? Es uno de los límites derivados del principio de razonabilidad también, ¿no? Implica esencialmente que la medida de coerción no puede ser nunca superior o causar un daño mayor a lo que trata de evitar. Es decir, tiene que haber una relación de medio a fin razonable, ¿no? Por ejemplo, no se puede adoptar una prisión preventiva que sea superior a la pena, a lo que establece el Código Penal como pena, o no se puede dictar una prisión preventiva con los casos de que exista condena, de que sea viable una condena de ejecución condicional, o no se puede aplicar un tiempo de prisión preventiva cuando ese tiempo de prisión preventiva ya supera la posibilidad de una libertad anticipada o una libertad condicional, porque no tenía sentido, porque ya se va, entonces ya el principio de proporcionalidad se pierde. Ya lo vamos a ver bien también cuando veamos la prisión preventiva. Entonces, la proporcionalidad debe medirse respecto de la pena que se espera, pero también ahora la proporcionalidad la vamos a ver en los límites temporales absolutos también de la prisión preventiva, porque hoy no se puede tener prisión preventiva, es un principio básico del Estado de Derecho, aún en los casos más graves, aunque esto no se cumple. Vamos a ver que aún nosotros tenemos en la provincia de Chubut una ley que establece un límite temporal absoluto a la prisión preventiva, pero sin embargo, en lugar de poner un límite temporal absoluto, no es absoluto, valga la redundancia, porque, casualidad, el fiscal puede oponerse a la libertad cuando pasen 2 o 3 años, aún en los casos, cuando exista peligro de fuga. Y en los casos graves, obviamente, si vos decís, hay peligro de prisión perpetua o hay peligro de prisión perpetua. Existe la eventualidad de que impongan una prisión perpetua o más de 3 años, en todos los casos se niega. Entonces, nunca había una ley más inútil que esa. No tiene ningún sentido. Es decir, cuando vos estás hablando en un Estado de Derecho de un límite absoluto, estamos hablando de un límite absoluto. Pasado cierto tiempo, si el Estado no alcanzó el doble conforme para una condena, aun cuando sea gravísimo, hay que dejarlo en libertad. Eso es un límite temporal absoluto, cierto y garantista. Vamos a ver, principio de provisionalidad, otro de los principios básicos. Es decir, como correlato del principio de necesidad y de excepcionalidad que vimos, es decir, de que las medidas de coerción son excepcionales y deben dictarse como última ratio, es decir, cuando existe una necesidad de dictarla. Esto es cuando son indispensables para asegurar la averiguación de la libertad, el desarrollo del proceso. Puede ser que desaparezcan durante el proceso, desaparezca el presupuesto que justificó una medida de coerción. Por eso nuestro código establece, aparte de nuestra Constitución, nuestro código establece y regula expresamente en el artículo 234 del Código Procesal Penal, dice: eso se llama principio de provisionalidad. La decisión que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable durante el transcurso del procedimiento. Es decir, aún después vamos a ver lo de la prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, la prisión preventiva, inmediatamente de que no existe peligro de fuga o entorpecimiento, se puede revocar y sustituir. Existen los artículos 227, todos los sustitutivos de la prisión preventiva.
Otro de los principios, el principio de interpretación restrictiva. Esto es básico. Como toda afectación de derechos fundamentales es un principio básico de los derechos humanos, toda afectación de un derecho humano, tal como estamos hablando en las medidas de coerciones personales, procesales personales, se afectan derechos fundamentales. Por lo tanto, toda aquella medida legal como jurisdiccional que afecte debe ser de interpretación restrictiva. De toda medida, toda prescripción legal que afecte un derecho fundamental debe ser de interpretación restrictiva. Así lo establece expresamente nuestra Constitución, nuestro Código Procesal Penal, artículo 20 y el 213 del Código Procesal Penal. ¿Qué más? Principio de contradicción y el principio de revisión. Estos son los dos últimos principios que quedan sometidos las medidas de coerción. ¿Qué quiere decir este principio de contradicción? Ustedes saben que si existe algo que caracteriza el Código Procesal, el nuevo sistema adversarial, es un proceso por audiencia, ¿no? Es decir, no solamente se impone la audiencia para el juicio de debate, ¿no? Sino todas las incidencias desde la etapa preparatoria, la preliminar, la etapa de debate o de juicio, las etapas de impugnaciones ordinarias o extraordinarias, todo esto es por audiencia. Esto es audiencias orales, donde tengan plena vigencia los principios de contradicción, de simplificación, de publicidad, de oralidad, todos los principios que ya vimos como principios generales. Estas audiencias orales y públicas, fundamentalmente, donde se debe garantizar la presencia de las partes y con posibilidad de hacer postulaciones y de probar sus propias postulaciones. En eso consiste un proceso por audiencia. No está exenta entonces la aplicación de una medida de lo más importante, que son las medidas de coerciones personales, ¿no? Hay muchas medidas de coerción que se toman en inaudita parte. Obviamente, en un allanamiento yo no voy a hacer una audiencia previa con el imputado. Una interceptación telefónica no voy a hacer una audiencia previa con el imputado. Una detención no voy a hacer una audiencia previa con el imputado. Lo que sí que es básico y elementalísimo es el control posterior. Es inmediatamente dispuesta una medida de coerción, cualquier tipo de coerción, sea que me prive a mí de libertad personal o me prive me afecte un derecho constitucional, yo tengo derecho a exigir inmediatamente como afectado que se debata y se controle la convencionalidad, la constitucionalidad, la legalidad y todos los presupuestos que vimos de una medida de coerción, ¿no? No solamente la legalidad, sino fundamentalmente también la excepcionalidad, ¿no? La necesidad de ella misma, la proporcionalidad, la posibilidad de sustituirla por otra menos afectante de derecho. Bueno, eso se lleva a cabo a través del principio por eso se garantiza el principio de contradicción. Lo vamos a ver bien en el último término cuando veamos la prisión preventiva. Y por último, las impugnaciones, ¿no? Es decir, nuestro código establece muy claramente en el artículo 235, y esto es fundamental, es clave, porque es una de las grandes diferencias del Código Procesal Penal chubutense de algunos otros códigos, inclusive de sistemas que establecen los sistemas adversariales. La mayoría de los códigos de sistema adversarial establecen la impugnación de la libertad cada 6 meses o periódicamente de oficio. Nuestro código establece no solamente como es el examen obligatorio de la prisión cada 6 meses, sino que en cualquier momento el imputado puede provocarlo, el imputado o su defensor puede provocar la revisión no solamente de la libertad, sino de cualquier medida de coerción que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento. Artículo 236.
Esto es importante, es decir, porque se hace por audiencia, ¿no? Dice la audiencia se lleva a cabo dentro de las 24 horas de tomado una medida de coerción, de efectuado el pedido, ante un tribunal integrado por 2 jueces penales distinto al que dictó la medida, obviamente, ¿no? Si hay discrepancia entre estos 2 jueces penales, entonces el tribunal se va a integrar con un tercer juez penal. Ustedes saben que el proceso penal, la organización del proceso adversarial exige, va acompañado de otras, en Chubut fue acompañado de otras estructuras básicas que tratan de cambiar la estructura judicial misma para la aplicación de este código. Uno de esos cambios fundamentales fue el Colegio de Jueces Penales, es decir, la horizontalización. Todos los jueces penales se encargan de todas las etapas de la preparatoria, la preliminar y la etapa de debate. Después hay otro colegio de jueces de cámara que se encarga de las impugnaciones y la sala penal del superior que se va a encargar. Pero todos los jueces son iguales, no existe entre ellos ninguna jerarquía, tienen distintas funciones, salvo la sala penal del superior tribunal, con el superior tribunal de justicia que puede iniciar juicios, y esto lamentablemente es la misma Constitución lo que lo impone, y es un límite a la horizontalidad, que ya lo vimos cuando vimos las garantías de imparcialidad e independencia judicial, este problemita que había, que perdimos la oportunidad en el año 94 de deslindar bien. Bien, pero eso es otro problema que no viene al caso. Lo importante es que a ustedes les quede muy en claro entonces que cada 6 meses de oficio o el juez puede, cada 6 meses de oficio se debe revisar todas las medidas de restricción de libertad personal. Y en cualquier momento el imputado o su defensor puede pedir la revisión de la medida de coerción procesal penal que afecta a la libertad personal y todas las otras medidas de coerción. Bien, con esto vamos a dar entonces por terminado acá, para no hacerlo muy largo y pesado, no solamente la clase, sino también el video, para después terminar con el último bloque con la prisión preventiva, que es la medida de protección, la medida de un acto fallido, que es la medida de coerción más grave.